En este video veremos dos delitos que se encuentran definidos en el Estatuto de Roma. El primero, imposición de medidas destinadas a impedir la reproducción dentro de un grupo como forma de genocidio, específicamente los casos del Tercer Reich alemán, Ruanda, Perú y Uzbekistán. Segundo, el embarazo forzado como crimen de guerra y el caso de Bosnia-Herzegovina y Ruanda. Finalmente, realizaremos algunas consideraciones sobre la legislación penal de México respecto de la esterilización forzada como delito. Comencemos. En el artículo 6D del Estatuto de Roma se definen una serie de delitos internacionales de género que son utilizados como medidas físicas o mentales para prevenir los nacimientos dentro de un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. Para que se configure el delito, se requiere el dolo del autor, tendiente a destruir total o parcialmente a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Asimismo, las medidas impuestas deben estar destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. También se requiere que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de proceder similar dirigida contra ese grupo o que haya podido por sí misma causar la destrucción. Históricamente, el programa de esterilización más amplio del siglo XX tuvo lugar bajo el régimen del Tercer Reich cuando Adolf Hitler, en 1933, aprobó una ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias, y más de 200 cortes eugenésicas fueron creadas a consecuencia de ella. Se estima que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 400.000 personas habían sido esterilizadas bajo el auspicio de la ley alemana. Específicamente, se le requirió a todos los doctores del Reich, bajo amenaza de altas multas monetarias, reportar a sus pacientes que fueran retrasados mentales, enfermos mentales, ciegos, sordos o físicamente deformes. Posteriormente, el caso individual era presentado ante una corte de oficiales nazis y oficiales de salud pública, que revisaban las historias clínicas, tomaban testimonio amigos y colegas y eventualmente decidían si ordenaban o no realizar una operación de esterilización al individuo, usando la fuerza si era necesario. Asimismo, los individuos que padecían alcoholismo también podían ser esterilizados. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en el caso Musema, en el año 2000, ha estipulado que estas medidas se encuentran presentes tanto en la mutilación sexual, la esterilización y la anticoncepción, ambas forzadas, como en la prohibición de matrimonio y la separación forzada de hombres y mujeres. Ahora veremos qué pasa en Perú. El expresidente Alberto Fujimori, que estuvo en el gobierno durante 2 mandatos, 1990-1995 y 1995-2000, ha sido acusado, entre otros delitos, de genocidio y crímenes de lesa humanidad, a causa del Plan de Salud Pública presentado el 28 de julio de 1995, que en realidad era un programa de esterilización forzada que tuvo lugar en su gobierno en perjuicio especialmente de las mujeres indígenas, sobre todo quechuas. En julio de 2002, un informe final solicitado por el Ministerio de Salud peruano muestra que entre 1995 y 2000, un total de 331.600 mujeres fueron esterilizadas, mientras que 25.590 hombres se les realizó una vasectomía. En la República Socialista Soviética de Uzbekistán, el presidente Islam Karimov, que se mantuvo en el poder desde 1991 hasta 2016, aunque no de forma libre y justa, ya que ordenó la represión masiva de los antagonistas a su gobierno y por eso se lo considera un dictador, tuvo en secreto hasta el año 2012 las políticas de esterilización forzada a las mujeres con el fin de controlar la natalidad y frenar la explosión demográfica del país. Este programa
obligaba a los médicos a extirpar el útero de las mujeres sin su consentimiento al momento de realizarse un control de rutina o después del parto de su primer hijo. En este sentido, Amnistía Internacional estima que entre 10.000 y 100.000 esterilizaciones forzadas fueron practicadas en secreto. Las mujeres no denunciaban estos hechos luego de ocurridos por temor a las represalias, ya que los arrestos arbitrarios y las torturas eran comunes en este país. Además, los defensores de los derechos humanos y periodistas extranjeros eran expulsados del país cuando osaban preguntar por esta temática. Ahora hablemos del concepto de embarazo forzado. Este concepto se esbozó por primera vez en la sección 54 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estuvo referido al conflicto de Bosnia, en el cual muchas mujeres fueron violadas y sus hijos le fueron arrebatados. Allí, en esta sección, se aprobó una resolución denominada la eliminación de la violencia contra la mujer, que condena todas las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado. Los reconoce como violaciones de los derechos humanos internacionales y de las leyes humanitarias y pide una respuesta particularmente efectiva a este tipo de violaciones, incluyendo en particular el asesinato, la violación, la esclavitud sexual y el embarazo forzado. Es dable destacar que al momento de celebrarse la sesión 54 en las Naciones Unidas, varias ONG acercaron informes realizados respecto a las conclusiones del conflicto Bosnia-Herzegovina. Voy a citar uno de Igualdad Ya, de febrero de 1993, de forma casi textual, si es que lo tolero yo, pero bueno, voy a tratar de citarlo lo más textual posible. Dice: cuando las fuerzas serbias entraron a Miljevina, convirtieron el gimnasio local en un campo de violación. Allí todas las mujeres y las niñas de más de 10 años fueron sistemáticamente violadas durante los días de cautiverio. La violación se realizaba a punta de cuchilla. Si las mujeres y las niñas se resistían, se le abrían las gargantas. En todo el país existían campos de violación. Miles de mujeres eran violadas y asesinadas, y miles de mujeres quedaban embarazadas a consecuencia de las violaciones. Se les había dicho que se quedarían en cautiverio hasta que dieran a luz a niños serbios. También existieron historias de hombres que habían sido violados en caso de incestos forzados, es decir, padres que habían sido obligados a violar a sus hijos, hermanos obligados a violar a sus hermanas. Existía una campaña deliberada y sistemática por parte de las fuerzas militares serbias para destruir la sexualidad, la estructura familiar, las vidas y el espíritu de todos aquellos que no son serbios, y particularmente de la gente musulmana que vive en Bosnia-Herzegovina. Sin palabras, terrible, sin palabras. Ahora pasemos al Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso Akeyesu en 1998. Este tribunal advirtió que en las sociedades patriarcales, en donde la pertenencia al grupo está determinada por la identidad del padre, un hombre puede violar a una mujer y embarazarla deliberadamente con la intención de obligarla a dar a luz al niño que consecuentemente no pertenecerá al clan del padre, similar a lo que estuvimos relatando recién. Por su parte, el artículo 7F del Estatuto de Roma estipula que por embarazo forzado se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. Además, constituye un crimen de guerra. Finalmente, vamos a hacer algunas consideraciones de la esterilización forzada como delito en el caso de los Estados Unidos mexicanos. Es dable destacar que la esterilización forzada
constituye una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, ya que afecta sus derechos a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, afecta sus derechos sexuales y reproductivos. Resulta preocupante un informe realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que tiene la sigla GIRE, donde las mujeres de localidades indígenas, así como las que se encuentran privadas de su libertad, son las más violentadas para la esterilización forzada en México. En el primer de los casos, este grupo advirtió que estas mujeres son amenazadas con quitarle los planes gubernamentales de ayuda si no acceden a esta esterilización forzada, y en el segundo caso eran condicionadas para poderles permitir las visitas conyugales. Aquí parece que el tema de fondo por el que ocurre esto se puede vincular a que en 2 estados en México la esterilización forzada no se encuentra tipificada como delito penal. O sea, es delito en algunos estados, pero en otros no. Entonces esto puede generar, tendría que ser una legislación uniforme en todo el país. Por ejemplo, es delito en Baja California Sur, en Chiapas, en Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, en Yucatán, en Tabasco, en San Luis Potosí, en Quintana Roo, en Michoacán, etc. Pero existen muchos lugares, muchos estados de los Estados Unidos mexicanos, donde directamente no es delito. Entonces esto hace posible que ocurran estos hechos, con lo cual, adecuándose a todo lo que es la normativa internacional de derecho internacional de los derechos humanos y todo lo dicho por la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, estimo que los Estados Unidos mexicanos en breve dará solución a esta problemática. Bueno, aguardo sus comentarios. Si les agradó el video, denme un like y seguimos avanzando en otros delitos tipificados dentro del Estatuto de Roma. Muchas gracias.